A esta hora, 9:02 de la noche, terminan las concentraciones convocadas en diversas ciudades gallegas contra la política comunitaria en materia de inmigración. Mañana cumbre en Bruselas a la que acudirá Rajoy finalmente con el acuerdo del Congreso bajo el brazo. Lucía. Sí, porque los grupos parlamentarios han conseguido hoy alcanzar el primer consenso de esta legislatura. El documento que se lleva Rajoy establece que España exigirá el respeto al derecho de asilo y que rechazará las expulsiones colectivas de refugiados. Desde Alemania, Merkel defiende el polémico acuerdo con Turquía para atajar la crisis e insta a las personas que están acampadas en Idomeni a que confíen en el gobierno griego y en su oferta de alojamiento en mejores condiciones. Ayer veíamos la bandera de la Unión arriada en la fachada del concello de Pontevedra. Hoy ha hecho lo mismo Lugo, en el consistorio y en la Diputación. Mañana el asunto será debatido también en el Pleno de Santiago. Pedro Sánchez retoma los contactos con Podemos e Izquierda Unida y lo hace al margen de Ciudadanos. El líder del PSOE y Pablo Iglesias han hablado hoy por teléfono y han acordado reunirse antes de Semana Santa. Mientras tanto, en la cúpula del Partido Morado intentan dar una imagen de normalidad tras el fulminante cese anoche de su secretario de organización, Sergio Pascual. Desde la cúpula de Podemos descartan fisuras internas. En una comparecencia esta misma tarde, el secretario general de Podemos Madrid ha dicho que no se plantea dimitir. Recordamos que 10 personas se marcharon hace unos días críticos con su gestión al frente de la formación. Luis Alegre sí ha admitido que existen problemas y dificultades, fundamentalmente organizativas. Lula da Silva se blinda ante la justicia. El que fue presidente de Brasil durante 7 años entra a formar parte del gobierno de Dilma Rousseff. Y no con un cargo cualquiera, sino con un puesto equivalente al de primer ministro. Pasa así a ser aforado, gozando de una inmunidad desde luego muy oportuna. El pasado 4 de marzo, la policía lo detenía en su casa y lo interrogaba por presuntamente haberse beneficiado de algunas empresas relacionadas con el caso Petrobras. La acción judicial era inminente, pero ahora en su nuevo cargo, da Silva no podrá ser enviado a la cárcel por el juez que instruye el caso. Tendrá que hacerlo el Tribunal Supremo. La Xunta de Galicia le pedirá al Ayuntamiento de Madrid que mantenga la calle Álvaro Cunqueiro. Así lo han acordado hoy todos los partidos con representación en el Parlamento para evitar que el escritor resulte perjudicado por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Autor de Merlín e Familia y Se o vello Sinbad volvese ás illas o de obras inolvidables como As Crónicas do Sochantre, el estilo imaginativo del mindoniense lo convirtió en uno de los más creativos autores en lengua gallega. Una obra que quedó cuestionada después de que su nombre apareciese en la lista que el Ayuntamiento de Madrid encargó para eliminar calles de personajes franquistas del callejero de la capital. Pero Cunqueiro no participó ni en el golpe ni en la represión militar. Ojo con utilizar la palabra Galicia en los envases de conservas si estas no forman parte de la denominación de origen. Una sentencia de la Audiencia de Pontevedra ha dado la razón al Consello Regulador do Mexillón en su causa contra la empresa Javimar. El fallo es firme y sienta jurisprudencia. Referencias como de las rías gallegas o fabricado en Galicia estarán prohibidas para aquellas empresas conserveras que no estén integradas en la entidad que garantiza su galleguidad. Un sabor eminentemente gallego, el del mejillón, tan gallego como un fenómeno, el de la emigración. Ese que experimentaron muchos gallegos en busca de un futuro lejos de su hogar y que algún día regresaron para contarlo. Hoy relatan sus vivencias a los más jóvenes, 65 narradores de historias de superación, de esfuerzo y de vida que recorren institutos de nuestra comunidad para compartir su experiencia, a veces dura, sino siempre, con chavales de 13 y 14 años. A pesar del salto generacional, hay algo que les une, la necesidad de salir fuera en busca de una oportunidad. Ayer y hoy, uno de esos emigrantes del pasado visita este miércoles Más que contar. Con 23 años, Elías saltó del campo gallego a las calles de París.
la valentía de buscarse la vida y el desarrollo, porque no había, aquí no había nada, no había dónde hacer. Marcharse y dejar atrás toda tu familia, donde naciste, donde viviste, pues no mola, o sea, no es guay. Valientes. Sí, valientes. Más argumentos de esta jornada y más que habrá, como siempre, en la mesa de Vía V. Hasta su plató nos vamos, como cada noche, en directo. Fernanda Tavares, buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues a partir de las 10 visitará nuestro plató una eminencia, todo un precursor en muchas cosas. El catedrático de edafología, doctor en farmacia, Francisco Díaz Cierros, fue el primero que habló de cambio climático aquí en Galicia, pero después ha sido referente en muchísimas otras cosas. Un auténtico sabio con el que vamos a tener la oportunidad y la suerte de hablar, así que les invito a compartir ese encuentro con todos nosotros. Por supuesto, analizaremos profundamente lo que haya sucedido en el Parlamento de Galicia, toda la situación política también y esas confesiones en la intimidad de Alberto Núñez Feijóo. De Galicia, por iniciativa de don Pedro Puig Fraga. Oiga, chamo de orden. Señor Beiras, queda expulsado. Señor Beiras, expulsado. Suspendo pleno, expulsado. Señor Beiras, chamo de orden, expulsado. Queda expulsado. Momento para la información del tiempo en Más que Contar. Además, hoy empezamos formulando una frase de esas que manejamos habitualmente en nuestro lenguaje, pero de la que no siempre somos conscientes, el cambio climático. Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches, Gladys. Efectivamente, empezamos hablando del cambio climático porque hace tan solo unas horas hemos conocido un dato sobre este invierno que todavía no ha terminado, que pone de manifiesto pues, que esta estación ha sido atípica aquí en la comunidad. Hoy ha sido una jornada bastante representativa de lo que ha sido la tónica general del invierno, sobre todo en lo referente a las temperaturas que han marcado valores altos, superando los 20 grados en la mitad sur de la comunidad. Ya podemos decir que esta estación ha sido la segunda más cálida en Galicia de los últimos 50 años. La temperatura media alcanzó durante los meses invernales los 10,1 grados. Han sido 2,2 grados más que en el pasado invierno. Ha sido una estación cálida, pero también húmeda. Se han registrado en las 4 provincias un 89% más de precipitaciones. Solo las lluvias recogidas durante los meses de enero y febrero equivalen al 63% de todas las lluvias registradas en Galicia a lo largo del 2015. Cada vez que acudimos a los datos nos encontramos con que aumenta la temperatura media. Febrero ha marcado un nuevo récord mensual con una subida de 1,35 grados tanto en la superficie terrestre como en los océanos. Seguramente el 2016 acabará siendo el año más cálido de la historia. Vas a salir a la televisión. Y uno de los responsables del aumento de la temperatura media en todo el planeta en 2015 y en lo que llevamos del 2016 es el fenómeno del Niño, que sigue generando grandes inundaciones en el continente americano. En Bolivia, por ejemplo, en las últimas semanas han fallecido hasta 19 personas como consecuencia de las lluvias torrenciales. El fenómeno oceánico está empezando a debilitarse, pero después del fenómeno del Niño llegará la Niña. Desde el otoño del 2014 en el Pacífico ecuatorial ha estado desarrollándose el Niño, que está siendo histórico tanto por su intensidad, comparable al del 97-98, como por su duración. Este fenómeno se produce cuando los trade winds o vientos alisios que soplan del este hacia el oeste se debilitan y las aguas cálidas presentes en Asia se desplazan hacia el continente americano, un proceso que altera la circulación atmosférica en todo el planeta. Pero el evento ha alcanzado ya su máximo y ahora mismo está comenzando a descender. Es decir, los alisios vuelven a soplar y de esta forma las aguas cálidas regresan a la zona asiática y las frías a las regiones americanas. Ata onde volverá a baixar? Ata a normalidade? Non, isto é como un péndulo, entón o péndulo estaba aquí e agora vai a ir cara a outro lado, así que pasaremos a un fenómeno que se chama la Niña, que é exactamente a contraparte del Niño. Aí teremos anomalías negativas na temperatura superficial da auga do mar no Pacífico ecuatorial occidental, augas máis frías
que significa, bueno, pois que tamén vai haber repercusións. Por exemplo, nestas zonas que estamos falando, onde hoxe están tendo precipitacións moi importantes e asolagamentos, pois terán seguramente no vindeiro ano, incluso 2 anos, períodos máis secos do normal, e, sin embargo, onde agora está vendo tempo seco, Indonesia, partes de Australia, pois terán máis precipitación. La Niña lo que produce es una intensificación de las condiciones normales en el Pacífico ecuatorial. Si hai chuvias na parte de Indonesia, son zonas moi boscosas, bueno, pois que cando hai La Niña, esta climatoloxía se ve agravada, e onde había xa seca, pois vai a ser máis forte, e as precipitacións na zona asiática pois serán seguramente tamén máis intensas. La comunidad científica no dispone de suficiente información para asegurar que la niña se va a reproducir ahora con la misma intensidad que el niño. Pero en el último episodio potente, el del 97, tanto un proceso como el otro se desarrollaron fuertemente y la niña fue sobre todo muy prolongada. Estivemos casi 3 anos, dende mediados do 98 ata mediados do 2001, cun fenómeno La Niña, e iso pois fai que as repercusións, lóxicamente, sexan máis intensas. Así que, casi con toda seguridade, entraremos nun fenómeno La Niña, pero como pasa normalmente coa climatoloxía, pois sabemos que se prolongará dende o verán ata, por lo menos, finais deste ano, pero a partir de aí pois non se pode saber nada, hai que seguir medindo e, bueno, hai que seguir estudiando o fenómeno. Y aunque las teleconexiones en Europa suelen ser bastante tenues, en Galicia la influencia de la niña está relacionada con periodos de sequía. El último evento ocurrió en 2012 y nuestra comunidad registró uno de los años más secos de su historia. A probabilidade é que efectivamente o próximo inverno e a próxima primavera, non esta que ven agora, sino a do ano 2017, sexan máis secas en Galicia. Normalmente o fenómeno La Niña está asociado cun anticiclón de bloqueo que se suele situar ao norte, un anticiclón semellante ao que temos hoxe, que bloquea a chegada de borrascas e que, bueno, poidera deixar ese inverno e esa primavera do ano 2017 con máis sequía. E, obviamente, se o fenómeno La Niña se estende varios anos, pois isto tamén podría estenderse varios anos en Galicia. La meteorología es como un puzzle en el que todas las piezas cuentan, pero tanto el niño como la niña son las únicas piezas capaces de desconfigurar todo el puzzle atmosférico. Tiempo para este jueves, seguiremos con tiempo estable porque el anticiclón de las Azores se mantiene estacionario al norte de la península ibérica y por tanto nos deja unas condiciones muy agradables, aunque hay que decir que tenemos un poco de aire frío en altura y por tanto por la mañana podríamos ver algunas nubes en el extremo norte de Galicia, pero por la tarde los cielos estarán completamente despejados, una situación muy parecida a la de este miércoles. Y en cuanto a las temperaturas, con ese aire frío sí que hay que señalar que van a descender de forma moderada, aunque seguirán marcando valores bastante agradables. En algunos puntos, como por ejemplo en Ourense, llegarán hasta los 19 grados y las mínimas se mantienen sin cambios significativos y por tanto seguirán formándose heladas. La deportista mejor pagada del mundo, la 5 veces ganadora del trofeo del Grand Slam, confesaba hace unos días ante la mirada atónita de seguidores y patrocinadores que había dado positivo en un control antidoping. Sucedió en el Open de Australia. La rusa Maria Sharapova asumía la responsabilidad por haber tomado un medicamento contra la diabetes, el meldonium, incluido en la relación de sustancias prohibidas. La tenista lo califica como un error porque durante 10 años este producto no ha estado dentro de la lista negra y ella lo estuvo tomando legalmente a lo largo de ese tiempo. Pero el pasado 1 de enero la normativa cambiaba. Después de toda esta polémica, Sharapova desmintió su posible retirada de las canchas, aunque sí se han retirado de su lado muchos anunciantes. Las grandes marcas no están dispuestas a asumir publicidad negativa. Nike y Porsche, por ejemplo, han sido las primeras en bajarse del carro. Otro de los últimos casos relacionados con el dopaje, pero no por hechos, sino por declaraciones, es el que apunta a uno de nuestros grandes deportistas, a Rafa Nadal. Y de nuevo, la vecina Francia como voz acusadora, sin pruebas. El tenista balear ha anunciado que denunciará por difamación a la exministra francesa de Deportes, a Roselyne Bachelot, tras haber insinuado esta
que el mallorquín se dopaba. Nadal asegura que está cansado y que a partir de ahora va a demandar a cualquiera que haga un comentario en esta línea. Por cierto, el único ciudadano galo que ha ganado Roland Garros en los últimos 70 años, Yannick Noah, sí estaba dopado. En ese mismo periodo, tenistas españoles se han hecho con la ensaladera en 17 ocasiones, 9 de ellas con Nadal al frente. Quizás haya algo de envidia y no precisamente sana. Sorprendentes nombres en la palestra, pero sin duda no los únicos a los que se ha vinculado con casos de dopaje. Algunos, incluso grandes nombres confirmados. Lucía. Uno de los casos más recordados en la historia del dopaje deportivo fue el de Lance Armstrong. En uno de los programas de televisión de más audiencia, el de Oprah Winfrey, el ciclista reveló que se había dopado y además de forma sistemática. El cóctel Molotov, por llamarlo de algún modo, EPO, transfusiones y testosterona. Tuvieron que pasar varios años para que reconociese que consumió sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento en las competiciones. Quizás porque su confesión supondría también la caída de todo un mito. El tejano se había convertido en uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, cuando en 2005 consiguió una auténtica hazaña: ganar 7 Tours de manera consecutiva. Nadie en el mundo lo había logrado. Indurain había conseguido 5. La UCI sancionaría a Armstrong de por vida y le desposeería de sus títulos. La historia de una gran mentira que durante mucho tiempo se vistió de verdad. Y esta semana nos sorprendía una noticia publicada en el periódico italiano La Gazzetta dello Sport. La camorra alteró el control antidopaje del ciclista Marco Pantani para echarlo del Giro de 1999. Superaba el nivel de hematocrito que permitía la UCI. La revelación se basa en el escrito del fiscal que abrió la investigación en base a testimonios de miembros de la mafia que habrían hablado del tema desde la cárcel y que relacionarían esta maniobra con el mundo de las apuestas. Excluido de aquella competición sería el principio del fin de la carrera del pirata. En el año 2004, Pantani se quitó la vida. El ciclismo es sin duda uno de los deportes más azotados por el fenómeno del dopaje. La Operación Puerto supuso un auténtico mazazo para el sector de las dos ruedas. El proceso permitió desarticular una red liderada por el doctor Eufemiano Fuentes, que ofrecía prácticas ilícitas para mejorar el rendimiento de sus clientes: hormonas, incluyendo EPO, testosterona y otros anabolizantes, medicamentos y transfusiones sanguíneas. La lista de ciclistas que aparecían como clientes no era corta, aunque solo unos pocos casos llegaron a ser confirmados, entre ellos el de Alejandro Valverde, que fue sancionado con 2 años de inhabilitación. Otro ciclista español, Alberto Contador, mereció un capítulo aparte. En 2010, una muestra de orina dio positivo en clenbuterol, una sustancia broncodilatadora prohibida. Él lo atribuyó a una intoxicación alimentaria por haber comido carne de ganado engordado ilegalmente. 2 años después, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, le impuso una sanción de 2 años y le quitó el Tour de Francia ganado en aquella edición. Tampoco nos queremos cebar con el ciclismo. Otras muchas prácticas deportivas fueron objeto de controles antidopaje y dieron positivo. El considerado mejor futbolista de todos los tiempos, o al menos uno de ellos, también sucumbió. Diego Armando Maradona, Mundial de 1994, Estados Unidos. El Pelusa se vio obligado a abandonar la concentración de Argentina a petición de la FIFA. Los médicos encontraron restos de hasta 5 productos en su orina, todos ellos con efectos estimulantes, un cóctel casero, como fue definido. La Federación Internacional de Fútbol lo sancionó con 15 meses de suspensión y una multa de 2 millones de las antiguas pesetas. Maradona apuraba ya la recta final de su carrera, regresaría a Boca, donde se retiraría el día de su 37 cumpleaños, el 30 de octubre de 1997. En octubre de 2007, ante un tribunal federal de Estados Unidos, la gran atleta norteamericana Marion Jones, especialista en pruebas de velocidad y en salto de longitud,
confesaba haber consumido sustancias no autorizadas en las Olimpiadas de Sydney 2000, donde ganó 3 medallas de oro y 2 de bronce. Fue sancionada y le retiraron las 5 preseas. Seguro que recuerdan un mítico caso después de vencer a Carl Lewis en la prueba de 100 metros de las Olimpiadas de Seúl 88. El atleta canadiense Ben Johnson fue despojado de su título por dar positivo en el control antidoping. En los resultados se supo que había consumido estanozolol, un esteroide anabolizante que le costó la suspensión de por vida por la Federación Internacional de Atletismo. La lista no terminaría aquí, ni mucho menos. El atleta Justin Gatlin, el tenista Peter Korda, el saltador Javier Sotomayor, el esquiador Johan Muelek o el beisbolista Alex Rodríguez también mancharon su palmarés con episodios relacionados con el dopaje, Gladys. Y la verdad es que nos sigue pareciendo increíble que a los que vivimos ajenos al mundo del deporte, nos llegamos a entender como grandes estrellas de estas disciplinas han caído en esta auténtica trampa, por llamarlo de alguna manera, de dopaje. Vamos a hablar hoy aquí en la mesa de Más que Contar con un traumatólogo y médico del deporte que además ha realizado controles antidopaje y por encima es gallego, lo tenemos todo. Javier Pombo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué mecanismo se puede desencadenar en la mente de una estrella? ¿Es demasiada la presión de su disciplina como para que diga, me arriesgo a perderlo todo? En determinados deportes, sobre todo individuales, como pueden ser ciclismo y atletismo, el primer doping de la historia fue en el atletismo, o sea, y la primera federación que se preocupó por estos temas, ¿no? En deportes colectivos es mucho menos frecuente, muchísimo menos, porque el deporte de equipo no exige tanta... No depende tanto de una persona, claro. Exactamente. Entonces, en fútbol, en contra de a lo mejor de la opinión pública, es donde menos casos de doping se producen, ¿no? Veis ahora lo que comentaba Lucía, casi todos los casos son atletas ciclistas. ¿Se ha cebado mucho todo esto con el ciclismo? Sí, la verdad es que sí, pero yo también creo que el ciclismo cometió un error en el sentido de que lo que se llaman ayudas energéticas, que están perfectamente licitadas y se dan en el deporte, ayudas, sí. Se ha convertido en doping porque las exigencias no son humanas prácticamente. Claro, es que detrás de todo esto siempre hay la pregunta de, claro, si uno da un paso adelante, todos van detrás en esto del dopaje, porque siempre se dice, las pruebas ciclistas no las puede aguantar absolutamente nadie. Somos humanos y soportar un Tour de Francia, una Vuelta a España, un Giro, 200 y pico kilómetros diarios por terrenos agrestes, con puertos de montaña, o eres un superhombre o es imposible. Y también hay una cosa que no lo justifica, pero la exigencia mediática, la exigencia económica, el poder llegar a formar parte de un club de ese nivel, yo comprendo que desde el punto de vista humano es fácil caer. Lo que sí no comprendo es que haya gente, médicos, etcétera, que puedan colaborar. Eso sí no lo comprendo. Pero sí que cae el deportista, tú que has estado mucho en contacto con deportistas, en la debilidad de deciros a los médicos, bueno, Javier, ¿y qué puedo tomar para esto? Y ese que puedo tomar a veces supera la línea fácilmente. En mi caso personal, en todos los clubs que yo estuve, que tampoco son pocos, nunca me sucedió. Pedirme ayuda por cansancio, por una analítica que lo precise. O sea, hoy tenemos muchos medios, los tuvimos casi siempre, pero hay muchísimo más para detectar que un jugador esté cansado, que tenga una fatiga muscular, que esté bajo de hierro, que es lo más frecuente. O sea, sí. Y eso son ayudas, vuelvo a repetir, totalmente lícitas y que además nosotros estamos obligados a proporcionarles. Pero, hombre, la respuesta tuya tiene que ser hasta aquí. Evidentemente, claro. De esto va, en el fondo, esto del deporte, que sea limpio, que sea sano. ¿Es cierto que esos controles antidoping que se le hacen a los deportistas llegan de repente? ¿Se pueden prever? Sí, hay dopings sorpresa. Yo personalmente tuve que hacer varios y ahora la ley cambió. Es decir, ahora la no asistencia, me parece que es en un plazo de 18 meses en 3 ocasiones, a
a negarse o a hacer que no estás en un doping sorpresa, tiene sanción ya. El hecho simplemente de comprar sustancias aunque no las utilices, que se compruebe, o eso ya está muy vigilado. O sea, se aumentó la ley en el sentido de poder controlar, porque no nos podemos olvidar de una cosa. El doping tiene dos finalidades, no es un castigo. Una, que el deporte sea real como competición, es decir, que gane el que tiene que ganar. Y dos, que es la más importante, la salud del deportista. Acabamos de escuchar aquí que Marco Pantani se suicidó. Efectivamente. La posición de este hombre de los 7 Tours de Armstrong tuvo que ser muy dura, porque lo que hizo es difícil de hacer, ¿no? Reconocer. Es la caída de una estrella. La caída al ídolo de barro, pero te conviertes en un ídolo de masas a un ídolo de barro de un día para otro. Claro, tiene tantas connotaciones. Te preguntaba, lo de esos controles son sorpresa porque, por ejemplo, recordarán, lo comentó en su día Alberto Contador, pero también un ciclista gallego como Óscar Pereiro, decían que cuando llegaban esas personas a hacerte el control, que aunque estuvieses en un bar con tus amigos, lo tenías que hacer sí o sí. Esto, por ejemplo, en los futbolistas es más habitual después de los partidos. Sí, vamos a ver. En las ligas profesionales hay establecidas unos controles de doping todas las jornadas, concretamente en fútbol, en todas las categorías hasta segunda B. O sea, en primera división es todas las jornadas, por ejemplo, en segunda B ya es más aleatorio, pero siempre hay. Sí. Entonces no nos coge de sorpresa nunca. Y después hay una cosa que es muy importante en el doping, que es la siguiente. O sea, que un jugador tenga un problema, como por ejemplo el asma, no le supone que no pueda tomar lo que es una dosis terapéutica que precise para ese tratamiento. Claro. Entonces, lo que puede ser positivo en un jugador, en otro no. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, dosis terapéutica quiere decir que tú necesitas una dosis porque tienes un problema de base, el que sea. Por ejemplo, claro, el hasta que asma. llega hasta tu salud. Exactamente. Lo que no puedes tomar es 10 veces la dosis terapéutica con finalidad de hacer broncodilatación, de aguantar más, etcétera, ¿no? Siempre está por detrás la trampa, ¿no? Claro, pero sí que puede prever, Javier, un club o un deporte individual, bueno, su equipo, el tiempo para que ese control antidoping no les pille. Ahora mismo no, y es una de las razones por las que se hicieron los controles sorpresa. Esa es una de las razones. Claro, nadie lo puede prever. Hace años sí se preveía y sí se hacían manipulaciones, dar diuréticos para que orinaras muchísimo y entonces se disimulara la sustancia, o sea, trampas. Es que tú sabes que se ha hablado en muchas ocasiones, hace años, eso es cierto, en el mundo del fútbol, de que, y aparte se lo están diciendo ahora mismo también a Nadal, que había deportistas que curiosamente tenían una lesión que duraba no sé cuántas semanas y muchas veces se decía, esto es porque hay un positivo que se está camuflando. No, vamos a ver, los trapos sucios se lavan en casa y eso, por ejemplo, cuando hay una selección española, del deporte que sea, que va a participar fuera de España en un campeonato de cualquier modalidad deportiva, tanto da que sea vela, que me tocó hacerlo a mí aquí, por ejemplo, como puede ser fútbol, como puede ser cualquier disciplina deportiva. Todas las selecciones, antes de acudir a los eventos, por supuesto, hacen muchísimos controles para no caer en el error de llegar a Europa, a una Copa de Europa y dar positivo en un doping. Claro, muchas veces por medicamentos incluso. Claro, es que también hay muchas veces los deportistas en general y los futbolistas en particular, tienes que prevenirlos muchísimo de que no tomen absolutamente nada, por banal que les parezca, que no sea prescrito por su médico o si es prescrito por otro, que lo sepa el médico del club. Y que para eso ya os tienen cerca, por otra parte. Y que para eso ya nos tienen cerca, porque sustancias tan banales como puede ser un frenadol da positivo en un doping. Sí. Un simple frenador. ¿Eso es lo más rocambolesco que te ha sucedido en tu entorno? No, esto es diario. O sea, ahora hay muchísima información, les damos... Sí. Vamos a ver, siempre les hacemos unas charlas de los productos más habituales y hoy hay una ventaja muy gorda que hace unos años no había. Que todos los prospectos médicos debajo ponen clarísimamente que pueden ser positivos en el doping. Entonces, sí, es verdad. El deportista cuando compra un medicamento lo puede leer y verlo. ¿Qué pasa? Que a veces, si por ejemplo en el club les proporcionamos las medicinas, no hay ningún problema porque ya sabemos cuáles, pero el típico medicamento de casa
Claro, ¿quién no se toma en su casa un frenador? Porque... Exactamente, entonces en eso tienen que ser muy rigurosos para no caer en errores que además sin ninguna malicia les puede constituir una sanción de 2 años, o sea, cortar una carrera deportiva. Claro, Javier, lo que estás hablando del frenador, en muchos casos se habla muchísimo del ventolín por la capacidad. Por supuesto. Eso está llegando un poco al deporte aficionado, que aquí cada uno está diciendo, bueno, me da mi médico, me puede dar, esto es un peligro, ¿no? Hay que aclararlo. Esto ahora mismo está de moda y es inconcebible desde mi punto de vista, porque en las carreras populares, o sea... Sí, en esa fiebre de running... Hace muy poco yo leí que en Crevillente, que es un pueblecito de Alicante, bueno, que en una carrera popular establecieron un doping y me imagino que sería un doping casero, porque era popular. Y hubo una que lo anunciaron de broma y se retiró muchísima gente. Ese es el tema, sí. Y entonces creo que corrían como locos los que llegaron de primeros pensando en una posibilidad de doping. Vamos a ver, hoy tenemos información, o sea, es que tú no puedes jugar con tu salud para nada, porque en justificación, que no lo justifico, de un deportista de élite, puedes decir hasta el tema económico. Sí. Me arriesgo, me gano la vida es diferente. Y resuelvo mi vida económicamente. Claro. Pero es que en una carrera popular que encima pagas por hacerla, vamos, es que... Ya sabes que queremos correr en la media maratón en un mes, estas cosas. Javier Pomo, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de dopaje porque es muy interesante. Gracias por haber venido a Más que Contar. Gracias a vosotros. Les vamos a contar una historia que bien podría haberse basado en la famosa película del perro Hachiko, ese perro japonés que tras la muerte de su amo estuvo 9 años esperándole en la estación donde su dueño cogía el tren a diario para ir al trabajo. Pues bien, en este caso la historia se desarrolla en Galicia y el perro se llama Trotsky. Deambula por las carreteras de Cuntis, se cree que fue abandonado en este mismo punto hace ya 4 años y aquí sigue fiel a la lealtad que caracteriza a esta especie del mundo animal y que no le caracterizó tanto a quien le dejó abandonado hace 4 años en esta carretera y ahí sigue. Volvemos ahora.